provincia de Buenos Aires, etcétera, en la cual se hizo demostraciones, digamos, al respecto, y que sin embargo no se tienen en cuenta en lo que hace a las relaciones de las autoridades políticas con los beneficiarios, entre comillas, beneficiarios de todas, digamos, este tipo de actividades. Buenos días, Norberto Pereira es mi nombre. Quería consultarle cómo ve usted la acción que lleva a cabo, por ejemplo, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, en lo que hace a producción, sobre todo en el cinturón hortícola alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con los trabajadores de la tierra de los alrededores iniciamos, digamos, un trabajo intenso cuando nos hicimos cargo del gobierno en la provincia de Buenos Aires en el 73. Fue la primera intervención al día siguiente de asumir que tomamos para evitar justamente la explotación de dueños de tierra a pequeños, digamos, productores. Y es una cuestión que le hicimos firmar acuerdos completamente, digamos, beneficiosos para los que estaban siendo explotados en la tierra en esos momentos. Pero luego nunca se solucionó, digamos, el problema una vez que nos corrieron a nosotros. Volvieron nuevamente, digamos, hacia atrás y volvió el proceso, digamos, de explotación de mano de obra aplicada, digamos, en la producción, en pequeñas unidades de producción. Ahora, eso relacionado, digamos, con lo que decía recién la señora sobre que más o menos, digamos, se producían alimentos para 400 millones de personas. En realidad, las personas, digamos, que se alimentan con lo que se produce mucho más de 400, porque no son cuestiones directas, sino que hay una transformación de muchos de ellos en la cría, engorde de animales en el exterior, con lo cual va siendo parte y aumentando, digamos, la oferta de productos para consumo. Pero realmente, digamos, es una cuestión tan mal manejado que acá, ¿qué es lo que se nota? Se nota una gran cantidad de población, millones de personas que prácticamente están excluidos del derecho de una alimentación mínima, normal, que debería, digamos, de tener. Entonces, en la UTT tuve reunión este año cuando se inició el proceso del Foro Agrario Nacional, que se realizó la primera reunión en la Avenida Independencia 766, y en la cual, bueno, hablamos también sobre un diagnóstico y completando la propuesta de la Marcha al Campo, y luego varios compañeros del grupo nuestro concurrieron a los plenarios en Ferrocarril Oeste, en el estadio que tiene complementario de básquetbol, y también, digamos, bueno, actuaron allí, presentaron proyectos, etcétera, etcétera. Pero hay una mezcla, digamos, bastante grande en la cual es necesario intervenir. Es decir, hay pequeños productores que tienen un desarrollo totalmente, digamos, de aspirante al gran capitalismo, otros que no, que realmente tienen concepciones, digamos, sociales, etcétera. Y bueno, es necesario tener en cuenta todo eso para poder efectuar la aplicación del proyecto de ley, que tiene además en cuenta un proceso de capacitación para poder hacer, digamos, un conjunto homogéneo para poder llevar adelante el proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Armata. Quería hacerle dos preguntas. Una está referida, usted se refirió que hay unas 25 millones aproximadamente de hectáreas que podrían ser aplicados a un proyecto de esta naturaleza. Eso es prácticamente la superficie de la provincia de Buenos Aires. Quería, si me puede aclarar, qué distribución regional hay de esa superficie que ustedes están pensando. Eso por una parte. Y por la otra, de esa superficie, ¿cuánto está referido a bosque nativo? Y específicamente,
¿qué proyectos de manejo del bosque nativo están pensando, teniendo en cuenta que nuestros bosques, especialmente aquellos que tienen producción maderable y que puede encararse un aprovechamiento sustentable, requiere de un nivel de superficie que excede el manejo predial? ¿Cómo lo tienen pensado? Bueno, ahora dentro de poco va a tener los resultados del nuevo Censo Nacional Agropecuario y va a poder encontrar algunas respuestas, digamos, en términos de tierra, digamos, pública que se encuentra concesionada en este momento para explotaciones privadas. Y no de pequeños productores, sino de terratenientes. En eso, por ejemplo, en el censo del 2002, había casi 4 millones de hectáreas de tierra fiscal que estaban en ese sentido. Y después hemos efectuado algunas investigaciones sobre tierras fiscales que se encuentran en manos de ministerios bajo diferentes, digamos, de leyes en ejecución, etcétera, con la cual las tierras, digamos, fiscales habilitadas para la explotación sin que tenga que hablarse de deforestación primera, porque ya están, digamos, totalmente deforestadas, y seguramente, digamos, se va a encontrar con una cantidad que no va a bajar las 8 o 9 millones, digamos, de hectáreas. Luego, los bosques nativos se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en Chubut son 900.000 hectáreas de bosque nativo. Antes era 1.100.000, 1.200.000, y se fueron perdiendo prácticamente por los incendios que provocan, a efecto de poder, digamos, ocuparlo en otros tipos de uso. Y entre ellos, terratenientes. Santa Cruz, por ejemplo, tiene 400.000, 500.000 hectáreas de bosque nativo. Tierra del Fuego, por ejemplo, tiene más o menos unas 80.000 hectáreas de bosque nativo, donde se pueden hacer manejos interesantes. El impenetrable, que cada vez es más penetrable en el Chaco, todavía deben de quedar con bosque nativo efectivo para manejo alrededor, digamos, de 100.000, 150.000 hectáreas, aunque se habla de 280.000 hectáreas, pero gran parte se encuentra totalmente, digamos, deforestado, deteriorado. Y así recorre cada una de las provincias del norte y encuentra, digamos, las zonas con los bosques, digamos, nativos, que completan en total, digamos, 15, 18, 20 millones, digamos, de hectáreas, que pueden dar lugar a la implementación realmente, digamos, del proyecto que tenemos planteado. Y además, lo que es importante es que se solucionaría el problema de las poblaciones originarias, es decir, de los descendientes de los primeros ocupantes del territorio, que en este momento son totalmente explotados. Y hay que terminar con esa explotación, porque son seres humanos, como nosotros, y realmente deberían de tener posibilidades iguales que las que tenemos nosotros para poder avanzar y hacer avanzar a nuestros descendientes, etcétera y demás. Así que bueno, no sé qué otra cosa. El tema de qué modelo para los bosques nativos, qué modelo de aprovechamiento están planteando, porque es una cuestión bastante difícil. La alternativa. Claro. No, ahí en el caso del trabajo que desarrollamos en Entre Ríos, tipo de ejemplo, en el departamento de La Paz, hicimos, digamos, una concreta desarrollo de lo que debe ser el manejo productivo de bosque nativo. En producción animal, en producción vegetal, frutos, digamos, para consumo humano, hierbas para medicinales, etcétera. Es decir, toda una cosa completamente diferente de lo que se considera en este momento. Por ejemplo, en Chubut hay un fuerte levantamiento de hongos anualmente que son exportados a Francia, pero que no queda
nada de los recursos que deberían de quedar dentro de la provincia, y así las provincias están totalmente, digamos, con escasos recursos de ingresos para su presupuesto, porque casi nada queda en las provincias, casi todo sale, digamos, al exterior. Con el oro, por ejemplo, pasa en varios de las provincias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lucas Rúa. Más o menos era por ahí, por el tema de los bosques, lo que quería preguntar, si estaba en el proyecto, ¿no es cierto?, de la vuelta de ir al campo, la marcha al campo, los métodos agro-silvopastoriles estaban vistos en este proyecto, y si se plantea también trabajar solamente con nativas, obviamente no incluyendo los árboles frutales y eso, pero bueno, también teniendo hincapié en plantas nativas y también en animales nativos que podrían estar en peligro de extinción, si el proyecto lo contempla, como por ejemplo en el Chaco, el chancho quimilero, el tapir, el anta, el venado de las pampas acá, como una forma de reintroducción, y además también como animales que pueden servir al ecosistema, y también en una sociedad que es omnívora pueden tener un aprovechamiento y poder equilibrar un poco desde ese lado, ¿no es cierto?, con todo lo que se lo casa. Nada, eso. Bueno, se puede realmente definir lo agro-silvo pastoril en el manejo de los bosques, digamos, nativos, porque como digo, demostramos que toda la producción, incluso puede incluirse la producción con el ganado, digamos, vacuno, con manejo de alambrados eléctricos, y bien, digamos, localizada en las áreas, manteniendo, digamos, determinados tipos de control para poder, digamos, tener en permanente producción la parte, digamos, herbácea de la cual tienen que alimentarse el ganado que se crea de ese momento también en esas áreas, digamos, agrosilvopastoriles. Pero no hay ningún problema, digo, tecnología para la producción sobra. Lo que pasa es que hay que saber qué es lo que se quiere, digamos, hacer, y realmente, digamos, aceptar las posibilidades de desarrollo que deben darse, y no los tipos de explotación que se efectúan en este momento, que van prácticamente convirtiéndose todo en monocultivos, monoproducciones, etcétera, con lo cual se va deteriorando completamente las posibilidades de mantener la producción natural en las áreas que se están interviniendo. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo, estudiante de Facultad de Veterinaria. Viendo durante todo este ciclo de charlas muy interesantes, que pisamos un poquito más tierra y nos damos cuenta de lo metido, lo profundo que estamos comprometidos en el cambio climático, en esta crisis socioambiental que es en el mundo, pero a nosotros nos toca en Argentina, donde uno pensaría, bueno, los nuevos gobiernos de turno tendrían que ya dejar de usar el sentido común y empezar a usar el pensamiento racional, y uno entonces a colación dice, bueno, tendrían que ya empezar a implementarse las producciones alternativas sustentables de aplicación familiar. Eso creo que lo pensamos todos. ¿Cuán real, cuán factible vos ves que en estos próximos 4 u 8 años se puede empezar a generar y a implementar estas producciones alternativas sustentables de uso familiar? ¿Cuán real, cuán factible lo ves? Todo depende de que realmente, digamos, se decida hacerlo, porque existe totalmente superficies disponibles para poder, digamos, implementar. Lo que hace falta son las decisiones que deben de tomarse desde el punto de vista de la política, porque hasta ahora no he escuchado de ninguna manera, digamos, ningún planteo que conduzca efectivamente, digamos, a ello, ¿no? Prácticamente al revés, veo con los documentos que voy recibiendo diariamente,
me encuentro, digamos, con propaganda para que continúen con el tema de la semilla, con el tema de los agroquímicos, de los fertilizantes, etcétera, de las producciones vacuna, ovina y demás en diferentes lugares, y realmente no tienen en cuenta absolutamente nada. Hay manejos desprolijos, por ejemplo. Chubut, cuando uno entra en las tierras manejadas por los Benetton, uno encuentra tanto ganado, digamos, vacuno, como ganado porcino, como ganado ovino, es decir, encuentra de todo, y un aprovechamiento, además del agua del río, digamos, Chubut, que se encuentra atravesando totalmente, digamos, el territorio. Y hay uso totalmente incorrecto de todo lo que son las aguas de los ríos. Por eso una de las cuestiones que hemos planteado muchas veces es la necesidad de efectuar la planificación, teniendo, digamos así, en cuenta efectivamente las áreas que se encuentran, digamos, controladas desde el punto de vista de las posibilidades de producción por las disponibilidades de agua en territorios que tienen, digamos, problemas de bajas precipitaciones, etc. Y sin embargo, todavía no hemos conseguido de que las dirigencias, digamos, políticas asuman responsabilidades efectivamente de usar el territorio, porque de acuerdo a lo que está en este momento, estamos sobrando más o menos 20 millones de habitantes en el territorio nacional. Y si seguimos así, y bueno, vamos a seguir sobrando cada vez más, o a medida que se va extinguiendo, digamos, la población, realmente van quedando los descendientes de lo que son los principales, digamos, terratenientes que trabajan en el país. Entonces, hace falta decisiones de política, digamos, sobre la implementación de estos tipos de proyectos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariano. Nobleza obliga, cada uno está con su caballito de batalla, con sus temas de trabajo y inevitablemente los vincula. La primera consulta era respecto de si tienen considerado dentro de las ideas de transformación productiva, se han contemplado los humedales dentro de la incorporación de los nuevos modelos productivos, considerando que justamente las áreas más productivas del país tienen una gran presencia de humedales y están muy vinculados también a todo lo que es los procesos de inundación dentro, sobre todo de la pampa húmeda, de todo lo que es el litoral. Y la segunda pregunta es respecto de... ¿Por qué no concretar la primera pregunta? Esa pregunta, si los tienen contemplados, si los han incorporado, si tienen pensados modelos productivos o la forma de incorporar los humedales a este tipo de propuestas. Y por otro lado, esta idea de la marcha al campo, que es una idea que siempre vuelve, sobre todo en los gobiernos peronistas, vuelve esa idea de repoblar el campo, de ir en contra justamente de ese proceso histórico de fuerte urbanización que tiene la Argentina. ¿Cuál por ahí cree que puede llegar a ser la clave de conseguir romper con ese estigma de que nunca se ha podido llevar a cabo esa idea? De hecho, el último caso que yo conozco fue en el gobierno de Solá, con el Plan Volver, concretamente en provincia de Buenos Aires, donde se buscaba claramente llevar a los pequeños pueblos que estaban perdiendo ya lo último de población, y tampoco tuvo éxito. Bueno, respecto, digamos, lo primero, los humedales primeramente tienen que ser considerados humedales. Tienen que ser realmente difundidos como tales, y tiene además que ser prohibido el tipo de utilización que se hace en este momento. Imagínense ustedes que hay pueblitos, hay barrios dentro de algunos, digamos, de los pueblos que están construidos sobre humedales. Entonces, ¿por qué? Porque no se tiene en cuenta cuál es, digamos, la riqueza que genera un humedal cuando es bien manejado, ¿cierto? Y además no puede ser utilizado de la manera esa de construcción, porque terminan además hundiéndose en las propiedades que se construyen, digamos, sobre ello,
y además de que termina completamente la posibilidad de productividad enorme que tienen los humedales. Entonces, en realidad, forma parte de eso. En segundo lugar, lo que preguntas, realmente, digamos, se puede hacer una programación estricta completamente para incorporación de población dentro del sector agropecuario, para dedicarse, digamos, al trabajo, a la producción, etcétera, pero también no solamente a la producción primaria, sino también en lo que planteamos dentro de las unidades asociativas de producción, es de que los pequeños productores tienen, digamos así, que unificarse y dar lugar a la industria de la producción, digamos, que tienen, para poder entonces, digamos, aumentar incluso el valor de lo que están produciendo. Y además también es necesario, digamos, tener en cuenta de que se puede hacer, sobre todo, digamos, programaciones de producción, teniendo en cuenta las situaciones que se encuentran en la superficie sobre las cuales se comience a, digamos, a trabajar. Depende de eso. Bueno, buenas tardes, soy Aurora Juárez. Yo quería hacer específicamente una pregunta. Si ustedes han evaluado, digamos, estratégicamente la cantidad o la potencialidad de los capacitadores para esto, porque de alguna manera la concentración de la producción que hay, es la concentración en el estilo, digamos, en los comercializadores, en los que manejan la tecnología, hace que esos capacitadores sean muy pocos y sean innecesarios. Cuando hay que dar una respuesta para casos muy particulares y además pequeños, como puede llegar a ser el manejo de un humedal en relación a su entorno, sobre todo en el sur, donde el agua es tan necesaria. Es decir, se dan miles de situaciones. El INTA no sé si está en condiciones de responder a esto, ¿no? de dar respuesta a esta capacitación que va a ser pero muy necesaria. Lo que quería saber entonces, la pregunta es si ustedes han hecho alguna evaluación de dónde se podría recurrir para conseguir estos capacitadores. Digamos, como más o menos conocemos, a lo largo de 70 años de actuación en el sector agropecuario, realmente existe una gran cantidad de capacitadores dotados como para poder trabajar dentro de lo que tenemos, digamos, planteados en el proyecto, y que no trabajan en eso y trabajan todo lo contrario, porque solamente de esa manera pueden mantener la ocupación que les genera el ingreso necesario para poder sobrevivir. Pero depende de las políticas. Si la política, digamos, va efectivamente a la generación de la erradicación de poblaciones dentro del sector, y esa población debe ser capacitada efectivamente para trabajar en ese sentido, existen, digamos, capacitadores suficientemente, digamos, buenos. En el INTA, por ejemplo, conozco muchos de ellos que podrían, digamos, prestar totalmente funciones de capacitación, pero que en este momento son prácticamente nulas sus posibilidades dentro de lo que son las políticas oficiales que tienen nuestros gobiernos nacionales. Sí, buenas tardes, soy María Isabel. Quería preguntarle si ustedes tienen evaluado la cantidad de agroquímicos que se utilizan por tipo, por herbicidas y insecticidas, y luego preguntarle, tengo una suposición, pero no tengo noción concreta, si esta producción, estos materiales, se producen en la Argentina o no. Supongo que no. Y esto, ¿cuánto representa en el drenaje de divisas y en la dependencia que tienen los productores aplicando tecnologías
impuestas, como es la siembra directa, en el caso de la soja, u otras tecnologías, en el caso de otros cultivos, que imponen el uso de agroquímicos. Bueno, originariamente, digamos, el uso de agroquímicos, en general, cuando recién comienza, digamos, a aplicarse, son cantidades pequeñas que realmente generan, digamos, resultados más o menos, digamos, buscados. Pero poco a poco se va, digamos, formando resistencias a lo que es la aplicación de los agroquímicos, que los convierte en agrotóxicos que van aumentando las cantidades en uso. Por ejemplo, el glifosato en la soja inicialmente se aplicaba 700 centímetros cúbicos, a veces 1 litro, digamos, por hectárea, y hoy 10 a 12 litros por hectárea, multiplicado por la cantidad de soja, digamos, que se siembra anualmente y que vas a encontrar con las cantidades. Y lo mismo ocurre prácticamente con todos los agrotóxicos que se utilizan. Cada vez es mayor la cantidad que demanda el poder efectuar los controles que requieren de plagas que van, digamos, mejorando su resistencia en la aplicación de los agrotóxicos. Entonces, realmente es totalmente conocido y además la mayor parte de los agrotóxicos son importados y eso requiere realmente una cantidad bastante fuerte de recursos, cada vez, digamos, mayor, que da lugar a los grandes beneficios que tienen las empresas que acá internamente, digamos, manejan completamente la recepción de sus producciones, digamos, externas y la distribución, digamos, interna para sus aplicaciones. Así que realmente cada vez se dan cifras diferentes porque hay muchas cosas que se mantienen totalmente en secreto y imposible, digamos, de poder avanzar en el conocimiento tal si no se está dispuesto efectivamente a ingresar para ver lo que está ocurriendo y poder determinar efectivamente cuáles son sus impactos efectivos, no solamente en la salud humana, animal, sino también en la economía nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo. Agregando algo de información por ahí para ubicar históricamente de qué estamos hablando, Censo 88 teníamos 420.000 explotaciones agropecuarias aproximadamente en 170 millones de hectáreas. Censo 2002 agropecuario teníamos 333.000 explotaciones, una pequeña diferencia, ¿no? Y se calcula que el actual censo va a dar aproximadamente unos 60.000 productores menos, ¿sí? Que en el 2002, más lo que habían caído en el 88, ¿no? Entonces estamos hablando de un modelo que va concentrando cada vez más, ¿sí? Y en torno a estos, digamos, paquetes tecnológicos y a estas formas de producción concentrada, ¿no? Pablo me ha facilitado, digamos, ciertos trabajos, me revisa documentos, etcétera, y me aprueba o me desaprueba. Así que bueno. Bueno, buenas tardes. Muy interesante todo lo que ha dicho hasta aquí. Como seguramente estaremos de acuerdo en que el mejor gobierno es aquel que hace lo que el pueblo quiere y necesita. En este contexto, seguramente todas estas propuestas que usted ha estado dándonos a conocer, ¿tendrán ustedes algún plan como para hacerlas llegar al próximo presidente de la Nación? ¿Tendrán posibilidades de ser escuchado el movimiento del que usted alude? Todo depende de que los compañeros que están organizados dentro de los grupos de asesoramiento, de elaboración, de proyectos, programas, etcétera, realmente se pongan en serio a estudiar también sobre el sector agropecuario,
porque prácticamente el sector agropecuario se encuentra marginado completamente de las consideraciones de la mayoría de los trabajadores, digamos, intelectuales. Y eso ocurre no solamente ahora, esa es una cosa bastante tradicional en nuestro país. Ahora, últimamente he tenido, digamos, intervenciones radiales, de 3 o 4 de ellas. He tenido también intervenciones en otras concentraciones, no radiales, sino individuales, en la Universidad Tecnológica, por ejemplo, Nacional, etcétera, en las cuales efectivamente, digamos, bueno, me planteaban también, digamos, todo esto, y les decía de que tenían que tener en cuenta eso y que estábamos dispuestos a conversar y a aportar, digamos, información sin exigir para ello ninguna retribución, que es lo que hemos venido haciendo, digamos, hasta hoy, porque prácticamente por una parte trabajábamos para poder tener ingresos de sobrevivencia y por otra parte, digamos, intentábamos apoyar todo esto. Por ejemplo, una de las demostraciones fue cuando apoyamos las actuaciones de las ligas agrarias argentinas, es decir, un intento de formación efectivamente de población que pensaba de manera completamente diferente sobre las posibilidades de desarrollo agropecuario del país, y que fue eliminado justamente ¿por qué? ¿En qué época? Fue eliminado en el tiempo de las dictaduras, porque prácticamente en las dictaduras estaban totalmente, digamos, incorporados los latifundistas, los que manejan efectivamente, digamos, los recursos del sector. Entonces, de que las nuevas autoridades escuchen, digamos, todo esto y puedan hacer investigaciones para poder, digamos, avanzar, depende de ellos, ¿no? Depende de que realmente tengan la intención de efectivamente efectuar transformaciones como las que se dice teóricamente, porque muchos hablan de la transformación, una nueva nación argentina, un nuevo Estado nacional, etc. Y bueno, todo eso exige tener en cuenta, digamos, todas las posibilidades de cambio, pero hasta ahora no escuché nada de las posibilidades de cambio fuerte en realidad. No obstante lo cual hemos venido diciendo en varias partes. Guillermo, Nora soy. Le quería preguntar, ¿qué evaluación tiene usted de la política de economía familiar que tuvo porque prácticamente ha sido diezmado, Ministerio de Agricultura de Nación durante la época kirchnerista?